En Ruta con Dios. Bienvenidos a su programa En Ruta con Dios. Un recorrido inolvidable por la palabra de Dios con tu amiga Lois Acevedo. Te invitamos a vivir la experiencia e ir juntos a través de la Escritura. Acompáñanos en este nuevo viaje. Bienvenidos. Bienvenidos. Bendiciones, esta es su hermana Lois Acevedo aquí en Ruta con Dios. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Hoy nos preparamos para un nuevo recorrido a través de la palabra de Dios y continuamos con el tema de las 7 características de la palmera, parte 3. Y está basado en el Salmo 92, desde el versículo 12 al 15. Estás escuchando En Ruta con Dios. Bien, mis hermanos, estamos aquí de regreso. Estamos en el punto número 3, pero vamos a hacer un repasito a los puntos que ya anteriormente habíamos discutido. Y el primer punto es que la palmera no nace silvestre, sino que es plantada. Estamos diseñados para estar plantados en la presencia de Dios. Y hubo un traslado a través del nuevo nacimiento, a través de Jesucristo, y comenzar una nueva vida. Dios nos planta en ese nuevo reino. El segundo punto, la palmera se nutre de las aguas que encuentra en sus profundidades. Y hablamos acerca de la necesidad de profundizarnos en la palabra de Dios, cimentarnos, soltar el ancla en la palabra de Dios, porque es ahí donde está nuestra identidad, es ahí donde conocemos el carácter de Dios, es ahí donde nosotros podemos entender y conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos al punto número 3, que es bien importante. La palmera tiene la característica de crecer hasta 200 pies, así que eso es altísimo y sobresale a los demás árboles. Pero antes de crecer visiblemente, pues obviamente tenemos que profundizarnos en la palabra, echar raíces. Y en la medida que tú echas raíces, es en la medida que visiblemente tú vas a ver ese crecimiento y esa madurez. ¿Por qué tenemos que sobresalir a los demás árboles? Esto es algo bien interesante, porque como creyente, algo distinto se tiene que ver en nosotros. Algo que sobresale. La vida cristiana es algo totalmente diferente. El mundo tiene que vernos diferente a los demás. No somos común, somos fuera de lo común. En la palabra de Dios vemos ejemplos de personas que fueron tan sobresalientes. No por el hecho de lo que ellos hacen con sus propios esfuerzos, sino que tiene que ver como resultado. Es el resultado de esa vida que tú tienes íntima con Dios, esa relación estrecha que tú tienes con Dios, que tienes unas convicciones poderosas, unas convicciones profundas, unas convicciones que realmente no te saca a nadie. Nosotros podemos ver el ejemplo en unos jóvenes hebreos que fueron tomados en cautividad cuando hubo el momento en donde invadió Babilonia a Jerusalén y se llevaron a los nobles de la casa. Y realmente esto no es fácil, llevarte a un país extranjero, un país que su cultura es pagana, y estos jóvenes tenían temor de Dios. Estos jóvenes tenían profundidad, como decimos, como la palmera. Ellos se nutrieron, ellos crecieron en su profundidad. A ellos le enseñaron acerca de Dios, incluyendo que sus nombres estaban conectados con algo que tenía que ver con Dios. Y vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 1 y vamos a ver qué sucede en el antes, durante y después de que estos jóvenes llegaran a Babilonia y cómo tuvieron que enfrentar grandes retos, tuvieron que enfrentar situaciones que en realidad eran peligrosas, podían perder la vida, pero ellos decidieron
seguir sus convicciones, ellos decidieron honrar a Dios en un pueblo pagano. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces, Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego, decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el período de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Bien, mis hermanos, vimos Daniel capítulo 1 y vimos todos los retos que estos muchachos tuvieron que enfrentar. Número 1, les cambiaron los nombres. Ellos tenían nombres que estaban conectados con Dios, el significado, algo, tenía que ver con algo directamente con Dios, y le cambiaron los nombres a nombres babilonios que estaban conectados a sus ídolos. Así que eso era parte de como borrar la identidad de ellos. Ya no te vas a llamar
Daniel, te vas a llamar Belsasar. Y así por el estilo, el resto de los 3 jóvenes hebreos le cambiaron sus nombres. Asimismo, también el mundo quiere cambiar nuestra identidad. Pero cuando tú tienes raíces profundas en Dios, cuando tú estás seguro en lo que tú has creído, a ti no te cambia nadie. A ti no te cambian tu identidad porque tú sabes quién eres en Dios. Lo otro que también trataron de cambiar fue, tenían que aprender la cultura babilónica, ellos tenían que aprender el lenguaje, tenían que aprender las costumbres, las leyes de Babilonia para que ellos pudieran servir en el reino de Babilonia. No obstante, independientemente a lo que intentaron hacer para cambiar su identidad, ellos permanecieron fieles a Dios y Dios los honró, porque al final, cuando terminó el tiempo de prueba, de educación y de tratar de cambiarle lo que eran, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor los vio más sobresalientes a todos los magos de su reino, concerniente a la inteligencia, concerniente a cómo ellos podían resolver la sabiduría. Ellos sobresalieron. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice que si tú no te avergüenzas de Dios aquí en esta tierra ante los hombres, Dios no se avergüenza de ti y Dios puede defenderte, Él puede sacar la cara por ti. Y lo hizo con estos jóvenes hebreos. Y Nabucodonosor se dio cuenta que estos jóvenes no eran comunes, no eran del montón, no eran igual que los demás, sobresalían como la palmera. Y eso es tan importante porque Dios en su palabra, Él nos insta a que crezcamos, a que maduremos. Y buscamos en Efesios capítulo 4, desde el versículo 12 al 14, y vamos a ver qué nos dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Aquí en esta escritura estamos viendo el deseo de Dios de que crezcamos a la estatura de su Hijo Jesucristo. O sea, que nosotros imitemos, que nos moldeemos usando a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, que nosotros crezcamos a la estatura. ¿Por qué? Porque van a venir toda clase de doctrinas y cosas falsas, torcidas, distorsionadas, que pueden venir a nuestras vidas para desviarnos de la verdad, desviarnos de la palabra. Y es tan importante que nosotros crezcamos a esa estatura de su Hijo Jesús y que lo imitemos a Él, porque es de la manera en que nosotros damos testimonio al mundo. Somos diferentes, no somos de aquí, somos extranjeros aquí en la tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro reino es totalmente diferente. Jesús mismo se lo dijo a Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Y realmente eso es lo que Dios quiere plasmar en su pueblo. Porque en el día de hoy hay todo viento de doctrina, hay toda clase de cosas que se enseña como la verdad, pero no es la verdad. Por eso es que te insto a que tomes tiempo para escudriñar la palabra y conocerla. Porque ¿cómo tú puedes saber la verdad de la mentira? Tú tienes que saber la verdad. Y cuando viene otra cosa diferente, tú dices, no, eso no es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad.
Su palabra es la verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Son firmes y verdaderas y son reales, son ciertísimas. Por eso es que en el día de hoy, este tercer punto de la palmera, nos toca a nosotros vivir esa vida que modela a Jesucristo. Imitamos a Jesucristo. Vivimos una vida totalmente diferente a este mundo y al estilo que vive este mundo. Podemos ver que donde quiera que nosotros estamos hay un tipo de influencia, ya sea por los medios de comunicación, por la televisión, por los medios noticiosos, por todos los medios de comunicación. Estamos viendo cómo quieren de alguna manera influenciarnos y hacernos pensar diferente, pero la palabra de Dios es tan real, y cuando tú te fías de la palabra de Dios, confías en ella, no hay nada que te pueda desviar del camino, y gracias a Dios por eso. Y podemos estar amenazados como estos jóvenes en Babilonia. En alguna medida enfrentaron algún tipo de amenaza, pero Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En la escuela, en la universidad, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que nos paramos, hay alguien que está buscando la forma de convencernos de lo contrario. Pero como dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Así que nosotros podemos ser como esa palmera alta que sobresale a los demás árboles, y podemos distinguirnos no por nuestros propios méritos, no por lo que podamos producir independientemente, sino que la vida de Dios se refleja a través de nosotros, y todo esto viene como consecuencia de nosotros apegarnos a la verdad de su palabra. Y a Dios le damos la gloria por eso. En este día te insto para que este mensaje de la palmera sea parte de tu vivencia, que tú puedas entender que Dios te da identidad para que tú puedas ser sobresaliente, seas diferente, sea obvio que el testimonio tuyo modela la vida de Cristo en el mundo que vivimos. Estamos para influenciar al mundo, no para que el mundo nos influencie a nosotros. De hecho, que yo utilizo un ejemplo, y esto es solamente para traer el ejemplo. Nosotros no somos termómetros, sino que somos termostatos. Y tú dices, Luisa, ¿cuál es la diferencia de un termómetro? Bueno, el termómetro está influenciado por todo lo que hay alrededor. La temperatura sube y baja, depende de todo lo que te rodee, lo que te sucede. El termómetro sube y baja. Y así muchos cristianos pueden ser fluctuantes, no están completamente firmes, y entonces cualquier cosa que le sucede le hace cambiar de opinión. Fluctúan en su actitud, fluctúan en su manera de vivir, hablar, conducirse, en todo. Nosotros somos termostatos, es un dispositivo que regula el ambiente. Si tu casa está calurosa, tú bajas la temperatura y entonces regula toda la temperatura de la casa. Y asimismo nosotros podemos decir que nosotros somos termostato y no somos termómetro. Dios nos puso aquí en la tierra con el propósito de influenciar en nuestro entorno, y eso puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra iglesia, en la calle, donde nosotros nos encontremos. Donde quiera que vayamos podemos ser ese termostato. Regula, influencia, afecta el entorno nuestro. Asimismo, el Señor nos llama a ser, para que nada nos mueva, para que nada nos convenza, para que nada, absolutamente nada. Y eso es tan importante en el día de hoy, porque podemos ver, miren, yo he conocido jóvenes que han estado muy fervientes en las cosas del Señor. Le ha tocado el tiempo de ir a la universidad, y una vez llegan a la universidad salen con el cerebro
le han lavado el cerebro con alguna otra cosa. Y cuando vienen a ver, los jóvenes son ateos o se meten en alguna religión o en alguna ideología. Por eso es tan importante. A través de todos los tiempos, la historia se repite. Lo que le ocurrió a Daniel y a sus amigos, eso ocurre en todos los tiempos, ocurre. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener las convicciones, estar preparados para enfrentar esta vida. Padres que me escuchan, la palabra de Dios dice que enseñemos al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Los primeros 7 años de ese niño, ahí es donde se forma el carácter. En esos primeros 7 años nosotros tenemos que inculcar la palabra para que esa palabra, ellos amen la palabra, amen al Señor, crezcan y maduren en esa experiencia con el Señor, para que cuando ellos entren en esta etapa de adultos y jóvenes, nadie los convenza de nada, sino que ellos puedan mantenerse firmes y Dios los va a honrar. Van a ser un testimonio vivo y de poder. En el día de hoy vamos a tomar ese tiempo para sentarnos y analizar nuestras vidas, si estamos plantados en Dios, si estamos echando raíces en la palabra, y si eso es así, como resultado vamos a crecer y vamos a crecer como la palmera que sobresale a todos los demás árboles, y ese testimonio va a tocar e impactar nuestro mundo. Oramos. Señor, te damos gracias por esa palabra preciosa que tú nos das, y que a través de ella, Señor, tú nos enseñas a ser fieles, a crecer, a desarrollarnos, a ser diferentes, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Solamente tu presencia nos transforma, tu palabra nos transforma para ser diferentes, Señor. Ayúdanos a impactar nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra familia, el lugar de trabajo, donde quiera que estemos, y de alguna manera podamos modelar, Señor, el ejemplo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en el día de hoy. Continúa cambiando nuestra vida, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra vida. Llévanos a esa experiencia en donde nosotros podamos modelar, Señor, tu vida a través de nosotros. Que tú te expreses a través de nosotros, porque la iglesia es la extensión tuya, y que el mundo no nos vea a nosotros, sino que te puedan ver a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones para todos ustedes. Les invito para que ustedes continúen escribiéndonos a enrutacondios@gmail.com. Les invitamos para que en el chat de YouTube, ahí ustedes puedan escribirnos si tienen alguna pregunta, alguna petición, algún comentario, pues denle like al programa de En Ruta con Dios y compartan este contenido con otras personas, y yo sé que van a ser bendecidos de igual manera. Dios les bendiga, será hasta el próximo. Muchas bendiciones. La respuesta está en la oración, y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que
poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Hemos escuchado En Ruta con Dios. Te invitamos a conectarte en otra oportunidad con tu amiga Lois Acevedo. Hasta pronto.